nuestro primer parcial. ¿Listo? ¿Qué va a entrar para ese parcial? Va a entrar todo lo que veamos de aquí hasta la clase anterior. Las diapositivas de la clase anterior ustedes ya las tienen, se les compartieron por el grupo de WhatsApp. Lo que trabajemos el día de hoy también se les compartirá hoy en el grupo de WhatsApp, igual que lo que trabajemos el próximo viernes, y hasta ahí tendremos el material para el primer parcial, ¿sí? Adicionalmente a ese parcial vamos a hacer un pequeño trabajo individual, el cual lo voy a colocar hoy al final de la clase de hoy, con base a lo que estamos trabajando en la clase de hoy, ¿sí? Generalmente yo les había dicho que en esta materia íbamos a trabajar muchos temas prácticos, pero es que esta primera parte de la asignatura es bastante teórica y no hemos todavía comenzado a trabajar nada práctico, y ya la universidad está exigiendo el primer grupo de notas. Entonces, para el segundo parcial sí vamos a trabajar temas netamente prácticos. Buenas noches, aquí en clase. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya, imagínense, o sea, el 8 de septiembre creo que es el día que terminan los parciales, ¿sí? La fecha de parciales termina ese día, el 8 de septiembre. Entonces se los dejé al máximo ese día, ¿sí? Ese día ustedes inmediatamente terminen el parcial van a conocer su nota. ¿Por qué? Porque lo vamos a realizar en una aplicación en la cual ustedes inmediatamente lo terminen de realizar van a tener acceso a su nota. Entonces ese día, por favor, todos traer celular cargado, ¿sí? O datos. Los que quieran tener datos, o si se quieren conectar a la red de la universidad, confían en la red de la universidad, ¿sí? Entonces es para que trabajemos ese día y no tengamos ningún problema. ¿Listo? Entonces arrancamos. Nuestro tema de hoy, siguiendo la secuencia que tenemos en nuestros sílabos, que lo hablamos la clase pasada, de todos los contenidos programáticos de este espacio académico que vamos a trabajar, hoy nos corresponde lo concerniente a control interno, ¿sí? Para después de control interno, ya hablamos la clase pasada de lo que son nagas, ya hablamos de lo que son, cómo llegamos a acogernos a estándares internacionales, las NIAs, ¿sí? ¿Qué decretos, por medio de qué decretos nos acogimos? ¿Sí? También en la clase pasada hablamos de lo que era la IFAC. Y en las diapositivas que se les dejaron a ustedes estaba lo demás, que el compromiso de ustedes era repasar. ¿Sí? Salieron corriendo ese día, todos me dijeron, sí, lo demás lo leemos. ¿Sí? Entonces, espero que esas 6, 7 diapositivas que faltaron, si las hayan repasado y leído, porque ahí está lo concerniente a lo que es la IFAC, ¿sí? Aunque alcanzamos un poquito a hablar de la IFAC, y está también todo lo concerniente a cómo nace una norma, cómo se crea una norma, y también los diferentes, ¿sí?, comités que conforman la IFAC. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a iniciar el tema concerniente a lo que es control interno. ¿Listo? Entonces, ¿qué será control interno, muchachos? ¿Qué es control interno? ¿Qué es para ustedes control interno? Si yo les hablo de la palabra control interno, ¿qué se les viene a ustedes a la cabeza? La revisión dentro de la misma empresa para confirmar que todas las cosas están de manera correcta. O que se cumplan las políticas vinculadas de la empresa. Ajá, ¿qué más? Se desarrollan las operaciones de la empresa con control de Las propias operaciones y control propio de la empresa, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosita? Pues control interno es todo eso que ustedes me han dicho y un poquito más. Porque control interno es el conjunto de procesos, actividades y demás que establece la administración. Tenganlo bien claro, no es ni auditoría, no es ni revisoría fiscal, no es ni el departamento de Contraloría, es la administración la que establece, ¿sí?,
ese conjunto de normas, procedimientos y procesos con el objeto y único fin de salvaguarda de los activos. ¿Listo? De la salvaguarda de los activos. ¿Listo? Cuando hablamos de activos nos referimos a ¿qué? ¿Qué son los activos dentro de la organización? ¿Qué son los activos, muchachos? Bien, derecho, ¿Ah? bien o un recurso. Todos los bienes bienes, por la entidad. recursos, derechos, por la ¿sí? entidad. que tiene la organización. ¿Listo? Porque cuando hablamos de pasivos nos referimos a ¿qué? A deuda, obligaciones. Nos referimos, hablamos en activos de derechos y cuando nos referimos a pasivos nos referimos a deuda, obligaciones y compromisos. deudas, compromisos con terceros. Y cuando nos referimos a patrimonio, ¿qué podríamos decir que es patrimonio? Bueno, podemos explicar esto acá. Lo mismo que el pasivo, pero no es con terceros, sino con los socios. Aporte social. ¿Listo? Entonces, el activo viene a ser, entonces, la conformación financiera de una empresa siempre va a tener esta figura. Activo, y acá habrá pasivo, y acá habrá patrimonio. ¿Listo? ¿Y qué nos dice esa estructura? Nos dice que todo esto es todo lo que tiene la empresa. Todo lo que tiene la empresa. ¿Y qué nos dice? Que esta partecita, ¿sí? es lo que a nosotros nos representa obligaciones con terceros. Y esta otra parte, o sea, esto que está acá, esto de acá, sería con los socios o acciones. ¿Listo? Entonces, esa es la estructura de patrimonio, o sea, la estructura de capital de toda empresa. Activo, pasivo y patrimonio. ¿Sí? Siempre, y esa ecuación patrimonial se tiene que cumplir siempre. ¿Cuál es la ecuación patrimonial, muchachos? Activo es igual a pasivo más patrimonio. Exactamente. Pasivo es igual a activo menos patrimonio. Y patrimonio activo menos pasivo. Igual, que ahí la podemos como nosotros queramos, ¿sí? La podemos desglosar como nosotros queramos, pero lo que nos dice es que activo es igual a pasivo más patrimonio. más patrimonio. ¿Listo? Entonces, esa es generalmente nuestra ecuación patrimonial. Ya que yo quiero saber qué es el pasivo, entonces yo qué ojo, lo paso para acá, entonces y ahí puedo hacerle todos los cambios que yo le quiera hacer, ¿sí? Porque eso es una igualdad. Una igualdad contable. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una igualdad? Entonces yo puedo pasar, entonces lo que está a un lado sumando, y si yo lo paso al otro lado pasa restando, o si está multiplicando de un lado, si yo lo paso al otro lado pasa a dividir, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice aquí acerca del control interno? Porque vamos a comenzar a analizar control interno desde las organizaciones hacia la auditoría. ¿Listo? ¿Quién me lee el primer párrafo? Las necesidades económicas nacen principalmente de la costumbre humana. Se modifican permanentemente generando las posibilidades de empresa y, lógicamente, riesgos, los cuales deben ser coordinados entre los entes administrativos y de control. Exactamente. Entonces, necesidades económicas, ¿sí? Lo que llamamos hoy día también, que ustedes lo escuchan mucho, emprendimiento, ¿sí? Anteriormente lo llamábamos creación de empresa, ¿sí? Ahora lo llamamos mucho más emprendimiento, ¿sí? Yo comienzo un emprendimiento y buenas noches. ¿De dónde nace un emprendimiento, muchachos? De una idea de negocio o de una necesidad. No solamente de una idea, porque yo puedo tener muchas ideas, pero si esas ideas no son necesidades, entonces esa idea, ¿de qué sirve? ¿Sí? Yo puedo tener una idea de que yo puedo hacer unos abrigos espectaculares, pero aquí en Barranquilla hay necesidad de abrigos. No. No.
entonces voy a tener que buscar un mercado que sí tenga necesidad de abrigos, porque mis abrigos pueden ser espectaculares, pero aquí no hay necesidad de abrigos. Entonces aquí no está la necesidad. Entonces un emprendimiento nace desde una necesidad que tiene una sociedad. Y una sociedad puede ser un barrio, una ciudad, un departamento o hasta un país, un municipio. O sea, es un grupo de personas, una sociedad. Puede ser una sociedad pequeñita o puede ser una sociedad grande. Esa sociedad tiene una necesidad. ¿Sí? Ustedes van todos los días al parque y se encuentran en el parque, llevan sus perritos, los que tengan perritos los llevan al parque todos los días. Y se encuentran con otras personas que tienen perritos. Y a veces comienzan a comentar entre ustedes, no, que es que allá en las tiendas veterinarias la comida tal cosa, la comida tal otra cosa, tal. Y si ustedes van con la idea de negocio, ahí hay una necesidad. Las necesidades están todo el tiempo en todos lados. Lo que yo tengo es que pensar cómo la materializo y de ahí voy a obtener una utilidad. Entonces ya yo tengo un grupo de personas, esa sociedad, que están interesadas en un tipo de comidas para sus perritos, sí, que sea natural, que no sea con preservantes, que no sean esas de paquetes, tal, y comienzo yo a estudiar esa necesidad, me meto a internet, encuentro que hay comida fácil, que uno la puede hacer en su casa, a raíz de con pollo, con carne, con verduras y todo eso. Y ahí ya hay una idea de negocio. Y tengo una necesidad porque hay un grupo de personas que les interesa y esos van a ser mis primeros clientes. Y miren, ya comienza ahí una empresa. ¿Listo? ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Y otras? Otras surgieron. ¿Por qué? ¿Y por qué quebraron las que quebraron? Porque no tuvieron la capacidad de como adaptarse a la pandemia, o sea, innovar. Exacto, ¿por qué? Porque ellas ya tenían un mercado, tenían una necesidad, pero la necesidad cambió en la pandemia, porque en la pandemia no estábamos en la calle, entonces no necesitábamos transporte. En la pandemia hubo varias cosas que ya no necesitábamos, ¿sí? Es más, muchos atendían y daban clases con una camisa de aquí para arriba, ¿sí? Y muchos otros recibían clases igualmente, porque me pasó una vez a un estudiante, se me les activó la cámara y allá estaba el tipo de niños y todos los demás tomaron pantallazos y todo lo demás. Entonces hubo muchas necesidades que se crearon, pero hubo otras necesidades que desaparecieron. Entonces, ¿qué le tocaba a las empresas que tenían esas necesidades que estaban desapareciendo? Buscar cómo atender otras nuevas necesidades. Pero si yo me quedaba a esperar, ¿qué iba a pasar? Sí. ¿Qué pasó con los tapabocas la primera semana de la pandemia? No había. ¿Y qué pasó un mes después? había demasiado. Ya había tapabocas por todos lados. Hasta Guantes, Vélez tenía tapabocas de cuero. todo eso, todo protocolo de Sí. bioseguridad. ¿Sí o no? Y bien costosos que eran. Ajá, y habían de todas las marcas. Pero la primera semana de la pandemia no había tapabocas y solamente te vendían de a uno. Sí. ¿A dónde se los vendían? Antes, ahora son las cajas. Sí. Las cajas que tenemos. Antes un tapaboca en esos primeros días costaba lo que ahora vale una caja de 100, creo que traen 100 la caja. Por eso, Imagínense. ahí. Bueno, entonces cuando yo genero, para satisfacer una necesidad, yo debo también comenzar a ver cuáles van a ser mis riesgos. Porque acuérdense lo que hablamos en la clase pasada, de la existencia de los riesgos. Riesgos, ¿no dice la palabra? Inherentes. ¿Qué es un riesgo inherente? Gracias. ¿Qué es un riesgo inherente? Que siempre va a estar ahí. Entonces yo debo tener claros cuáles son mis riesgos inherentes.
¿Sí? Entonces volvamos al negocio de la comida de los perritos. ¿Cuál sería mi riesgo? ¿Cuál sería pronto mi riesgo? Comencemos así ustedes. Móntense en el negocio. Móntense en el negocio. Sí, La comida para los perritos que pensamos. Yo pensé que era perro de A ver, ¿cuál sería ahí un riesgo inherente? es que no todos, me imagino que no todos tienen perros, ¿no? Pero ya yo tengo un mercado allá que lo conocí. Un riesgo inherente de pronto a ese tipo de comida. Parece que estamos trabajando con carnes. ¿Sí? Que se dañe, que se descomponga la comida, que yo no investigue lo suficientemente de cómo pueden ser los tipos de conservación de esa comida y esa comida se me dañe. ¿Sí? O que yo compre demasiada materia prima, todo eso. Entonces ahí yo voy analizando todo ese tipo de riesgos. ¿Listo? ¿Y yo para qué tengo que conocer mis riesgos, muchachos? ¿Para qué yo conozco mis riesgos? ¿Para qué identifico yo mis riesgos? Para planear contra ellos y mitigar Para poder establecer lo que me acabas de decir, pero con otras palabras. contramedidas. Controles. Para poder establecer controles. Yo debo conocer mis riesgos para poder establecer controles. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo de los controles? Hay riesgos que nunca se van a prevenir. Hay riesgos que pueden estar ahí latentes y en cualquier momento se pueden materializar. Pero ¿qué me garantiza a mí el control? Que se minimice el impacto si el riesgo se me llega a materializar. ¿Listo? El impacto El impacto. que se pueda... Lo que me pueda generar. Sí. Entonces, colocábamos el ejemplo la clase pasada de la transportadora. ¿Sí? De las transportadoras en estos días, que hay carreteras, ustedes ven por ahí las noticias que están atracando, ¿sí? Que hay bloqueos, que la mercancía no está llegando, ahora están cayendo los puentes. ¿Sí? Entonces, ¿será que entonces yo tengo una empresa transportadora y yo digo, no puedo más, cierro? Ay, ¿Qué hago entonces? Pero no cierro, ¿verdad? No cierro, sino que identifico cuáles son los riesgos que tengo y busco los mecanismos, ¿sí? Para poder minimizar el impacto de ese riesgo. Entonces, si están atracando y están robándose la mercancía y todo eso, ¿qué puedo hacer? Una escolta puede ser un buen, ¿sí? ¿Qué otro? Cambiar la ruta, ¿no? Buscar de pronto otras vías alternas, así que sea un poquito más costoso, ¿sí? Pero voy más seguro. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podría yo hacer? Una aseguradora, aseguro la mercancía. Eso es lo primero que uno Sí, aseguro la mercancía. Si me la roban, no voy a perder el 100% de la mercancía, porque la aseguradora tendrá que responder. ¿Listo? Entonces, para eso es que vamos estableciendo ese tema. ¿Listo? Segundo párrafo. ¿Quién me ayuda con el segundo párrafo? Primeramente analizaremos la relación entre la actividad económica, sus transacciones básicas y los riesgos potenciales de toda empresa, para concluir en los planes y procedimientos de organización requeridos para un adecuado control interno, administrativo y contable. Asimismo, se resumen los cambios en las organizaciones por la evolución de la empresa. Sí, mira, vamos a comenzar a analizar desde el punto de vista empresa cómo se genera esta necesidad de yo tener controles, cómo se genera esta necesidad de que exista un sistema de control interno dentro de la organización, cómo se genera esa necesidad. ¿Listo? Y también vamos a hablar un poquitico de cómo también van evolucionando las empresas. ¿Por qué? Porque el riesgo, ¿todos ya? ¿Falta alguien más?
¿Por qué? Porque los riesgos nunca van a desaparecer al 100%. Los riesgos van evolucionando, ¿sí? Así como la tecnología va creciendo y va generando nuevas oportunidades también de negocio, dentro de esas nuevas oportunidades de negocio también están llegando unos nuevos riesgos que debemos afrontar, ¿sí? Ustedes unos años atrás se imaginaron pagar todo con el celular. ¿Pensaron eso? No. Y ahora todo el mundo lo hace. Ahora todo, tienes Nequi, dame Nequi, tal, todo. Hasta el señor de las verduras tiene Nequi. Sí. Y antes no. Es más, yo estuve en otro país hace alrededor de unos 10 años y allá todo era con una aplicación. Y yo era sorprendidísimo. Yo decía, no, en Colombia no haría esto. No, imagínense. Yo comenzaba a pensar, yo decía, en Colombia pasa esto. No, esto comienza. Y ahora pasa. Y ahora todo lo pagamos así, todo dentro de lo más normal del mundo. ¿Listo? Pero también las empresas debieron evolucionar en sus controles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también hay riesgos. ¿Qué riesgos puede haber? A ver, muchachos. ¿Qué riesgos puede haber? ¿Qué riesgos ven ustedes al momento de yo pagar por Nequi? ¿Qué riesgos? Alegrarle el día por allá a alguien. Sí. ¿Se van a arreglar varias veces? El esposo de una prima mía la semana pasada fue a mirar a mi prima y le alegró por allá la vida a otra persona. Después me decía, ¿qué hago? Y yo, nada, ya que puedes hacer. Y llamar que siga a la persona. A mí me pasó lo mismo, que a mí me giraron por Nequi y a mí me llamó esa persona que por favor que me devuelva el dinero, que fue una equivocación. Sí, obviamente la persona responsable de devolver. Y que ajá, que tuviera en cuenta que ajá, cuando ella el momento de digitar eso, tuviera más en cuenta eso. Pero no es todo el mundo el que No hace todo eso. el mundo, hay gente que se lo queda. Sí, no es todo el mundo el que hace eso. Claro. Es más, hay veces que el número de Nequi es diferente al número del teléfono que tiene la persona. ¿Sí? O el número de Nequi es un número y el número del teléfono es otro. Entonces, y peor cuando es una cuenta bancaria. Por lo menos el Nequi es un número de teléfono. Hay una posibilidad ahí, pero cuando es una cuenta bancaria, Ay. sí. ¿Cómo reconoces tú a quién le mandaste la plata? Es que ni siquiera sale. Sí. Pero Sale el depende, número porque de la ahora Nequi ya no, o sea, sale el nombre de la persona. Ya no sale en Colombia sale el nombre de la persona. Sí, sale el nombre de la persona, pero... Pero si es otra entidad, imagínate. No, o si en Bancolombia te sale el nombre de la persona, Pero ¿qué vas a ahí hacer uno con el que va a nombre? saber. Uno que va a A saber. buscarla en Facebook. La puedes llamar y decirle, Sí. oye, te mando un dinerito ahí para ¿Dónde? que Pero ¿dónde? No te sale ni siquiera el número. No te sale ni el número. Entonces vamos a mirar este tema del control interno desde tu punto de vista. Desde la economía, las necesidades económicas, ¿sí? Factores materiales y humanos de la producción, el conflicto económico y la empresa, la actividad económica de la empresa, transacciones básicas y riesgos potenciales que hay en toda empresa, y el control interno administrativo. Con eso ya finalizamos. Pero vamos a comenzar desde la economía, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice este tema de la economía? Imagínense cuáles son las fuerzas más grandes que controlan nuestra forma de actuar desde la sociedad. Y no es solamente la economía, ¿cuál es la otra? La iglesia, la religión. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice cuando hablamos de mirar el tema desde la economía y la religión? A ver, ¿quién me ayuda leyendo? La religión más intensamente y la economía más extensamente, pues el carácter humano se forma en su trabajo diario. Son las dos fuerzas más importantes del mundo. La economía estudia el mayor de los dramas humanos. Leo lo que dice. ¿Sí? ¿Y ese mayor de los dramas cuál es?
Dime ahí que el que esté en comillas. Ok. Los esfuerzos del hombre por conseguir lo necesario para satisfacer el número siempre mayor y más variado de sus necesidades, lo cual jamás logrará. Pues el hombre es esclavo de necesidades insaciables e infinitas, mientras que la naturaleza es tacaña con sus limitados recursos. ¿Qué piensan ustedes de esa frase, muchachos? De esa frase de Fergus. ¿Será que es verdad o será que es mentira? ¿Será que hay unas personas que consiguen lo que quieren y ya se quedan quietos? No. Exacto. Tienen mucho dinero y se quedan ya quietos y se van a viajar y a disfrutar el dinero. Quieren más. Entonces, eso es lo que nos dice Ferguson ahí con relación al tema de lo que es la economía. ¿Sí? Siempre queremos más. ¿Sí? Me mato por tener un carro. Cuando lo tengo, ya no quiero ese carro. Ya quiero otro más caro. ¿Sí? Me mato por tener una casa. Trabajo recientemente por tener una casa. Cuando tengo la casa, ya la quiero con piscina. ¿Sí? Y así estamos. Entonces, ese es el tema de la economía. ¿Sí? Y actualmente, la globalización, las redes sociales, alimentan exactamente todo ese tema. ¿Listo? La necesidad permanente de las personas por querer satisfacer lo que ellos creen que son sus necesidades básicas. Y dicen, no, es que yo quiero solamente eso y cuando tenga eso me voy a quedar quieto. Mira, no nos quedamos quietos. Seguimos y seguimos y seguimos y si ya conseguí eso, entonces ya ahora quiero más. ¿Sí? El último parrafito, el segundo parrafito, ¿qué nos dice? El drama. Este drama, cuya magnitud es imprescindible captar, existe en todos los sistemas económicos, sin excepción alguna, sea la economía de mercado o socialista, es decir, en todos los países del mundo. Listo. Y cuando hablamos de economía de mercado y la colocamos aparte de la economía socialista, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es una economía de mercado y en qué se diferencia una economía de mercado a una economía socialista, muchachos? La economía de mercado siempre quiere expansión, siempre quiere más. El socialista es como más lo que las personas necesitan del día a día. No estaría como muy de acuerdo. Cuando hablamos de economía de mercado, nos referimos a que hay una libertad interna de mercado y las mismas personas ofrecen los mismos productos. ¿Sí? En cambio, en una economía socialista, es el Estado el que suministra todos los productos al pueblo. ¿Sí? Pues lo mismo, pero diferente. Entonces, tanto en una sociedad socialista como en una sociedad de mercado siempre va también a pasar lo mismo. ¿Sí? ¿O es que ustedes ven en los países que son socialistas, acaso, que todas las personas están igual? ¿No? Y de pronto esa sería como el ideal, ¿no? Que todos tuvieran los mismos, La equidad. sí, los mismos derechos y los mismos, pero no, o sea, si tenemos un país como el que tenemos aquí al lado de nosotros, donde la familia de ese presidente que ya murió hace muchos años, es una de las familias más ricas en Estados Unidos. Y el país está ahí, vuelto nada. Listo. Entonces, es un tema ahí que, para no hablar de esos temas, pero que entonces siempre va a haber la necesidad de yo tratar de buscar, es mi satisfacción, mi satisfacción, mi satisfacción. Lo que pasa es que eso está como que en la psiquis del ser humano. El socialismo, pues por nuestra propia naturaleza, nunca va a ser viable, porque siempre va a haber una parte que va a querer más. ¿Y alguien va a tener que estar arriba? Yo digo que para que el socialismo funcione, tendría que a nosotros gobernarnos otra especie. Total. Otra especie, o sea, que no sean humanos. Y que la otra especie nos ponga a todos nada más con lo básico de cada uno. Pero mientras sean humanos los que estén arriba, organizando a los de abajo, no. El de acá va a querer subir.
¿sí? Y el de arriba va a querer subir más. Claro, eso Sí. siempre va a ser así. ¿Ok? Entonces, aquí nos dicen que hay 3 tipos de necesidades que siempre vamos a tener en relación a este tema. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? Las necesidades económicas. ¿Quién me ayuda? Por acá. Las necesidades son variadas y, en su conjunto, insaciables en el tiempo. Podemos dividirla en 3 grandes grupos: biológicas, de una sociedad en crecimiento, y culturales. Necesidades biológicas, ya que me quería ayudar. Biológicas. Bueno, necesidades biológicas son las básicas que el hombre, como las bestias, necesita para vivir: alimento, vestido y habitación. Listo, entonces esas son como las básicas que todos necesitamos, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos comparan con el tema de bestias? ¿Sí? Cuando nos referimos a bestias no nos referimos a una persona que haga las cosas mal. Bestias nos referimos a animalitos, ¿sí? Entonces, un perrito es feliz viviendo con alimento, de pronto donde cobijarse y donde vivir. No necesita más. ¿Listo? Nosotros tenemos esas necesidades biológicas, pero nunca las satisfacemos, porque siempre queremos más. ¿Listo? Las necesidades de una sociedad en crecimiento. ¿Qué necesita una sociedad en crecimiento? La salud, la educación y las ¿Qué nos dice ahí? También son básicas. Pero, o sea, Tiene cuando la sociedad la tiene cuando la sociedad ha capitalizado lo suficiente para mejorar la salud, la educación y la Exacto, y es que eso es lo que buscamos en un estado ideal. Un estado ideal, pero aquí ¿qué dice? Cuando la sociedad se ha capitalizado lo suficiente. Sí. Cuando el país, es lo que pasa como países poderosos, como de pronto los países del primer mundo, Estados Unidos, Rusia, donde están tan capitalizados que allá ya las personas tienen una mejor calidad de vida. ¿Sí? El poder adquisitivo para ellos es mayor. ¿Sí? Entonces, cuando ya un país se ha capitalizado lo suficiente, puede sufragar situaciones como salud, educación y las comunicaciones, ¿sí? Que son como unas necesidades básicas, ¿sí? Para nosotros. ¿Por qué? Porque todos necesitamos salud, ¿o no? Sí. Necesitamos también educación, todos queremos educarnos, ¿sí? Y querer tener acceso a educación, y ante todo las comunicaciones, las facilidades de las comunicaciones. Pero cuando yo me refiero a comunicaciones no es solamente hablar por celular, comunicarme y en internet, sino cuando me refiero a comunicaciones también es yo poder trasladarme, ¿sí? De un sitio a otro de manera fácil. ¿Listo? Y las culturales, ¿cuáles son las culturales? ¿Quién me ayuda con eso? Son las creadas por las presiones de la costumbre, la moda y la vanidad humana. ¿Cuáles serían esas? ¿Quién me cuenta de alguna? el lujo, Los lujos, el carro, que yo quiero tener el último carro, ¿qué más? Sí, que aunque mi celular me sirva para llamar, yo no quiero ese. lo electrodoméstico. Mi mamá me la contó el otro día porque ella quería una lavadora de 2 pisos. No, Que lavara abajo y secara arriba. La nevera grande, Pero la otra estaba buena y todavía. un televisor grande, un televisor grande. El televisor, que ya el televisor sea como un cine en el cuarto. Sí. Entonces, todo eso lo va generando la moda, lo va generando la vanidad humana, ¿sí? Y se va generando también también las costumbres, ¿sí? Porque anteriormente, cuando comenzaron a llegar los televisores, ustedes ya no habían nacido, ¿sí? Pero había un televisor en la cuadra. Y después hubo un televisor en la casa. Y todos nos reuníamos alrededor del televisor y a pelear a ver ahí. Y nada más habían 2 canales. ¿Sí? Y ahora hay cualquier cantidad de canales. Hay televisores en todas las habitaciones. ¿Sí? ¿Y estamos felices ya? No, todavía estamos inconformes y todavía, entonces no, es que, yo tengo
pero es que yo lo que tengo es claro. Yo necesito Netflix. Y tengo Netflix. No, es que ahora yo necesito Amazon. Tengo Amazon y no, es que yo necesito Disney también. Y siga. ¿Sí? Y va uno a buscar algo para ver y ve algo. Muy pocas veces encuentra uno algo. Porque realmente lo que uno busca no está en los que uno tiene. O están repetidos también. No está en lo que, sino está en los que uno no tiene. ¿Listo? Necesidades económicas. Listo, ¿quién me ayuda leyendo? Ustedes dirán, estamos hablando de muchos temas filosóficos, pero se me llama a entender cuando nos metamos a todo el control, cómo se les va a facilitar todo esto. A ver. Son las creadas por las presiones de la costumbre, la moda y la vanidad humana. En el presente, el ambiente del consumo impulsado por la tecnología ha desarrollado nuevos bienes de consumo, no básicos, siempre crecientes y cambiantes, producidos masivamente y promovidos a través de sofisticadas técnicas de mercadeo, creando necesidades culturales que hace apenas 50 años no existían. Para satisfacer estas necesidades tenemos recursos o factores de la producción que podemos dividir en dos categorías: los recursos o factores materiales y los recursos o factores humanos. Listo. Entonces, ¿será verdad esto? Que hay en el presente hay un tema de consumismo impulsado. ¿Nos están manipulando o no nos están manipulando? Claro que sí, Todo el día publicidad, ¿sí? Y ustedes no se dan cuenta, a mí que ratico hasta ese aparato me sorprende. Porque hay veces que yo quiero algo y yo nunca lo he escrito ahí. Y después entro y me encuentro la publicidad de lo que yo estoy buscando. Sí. Que quiero hacer un viaje. Cuando entro comienzan a llegarme publicidades de viajes y viajes y viajes y promociones y todo eso. Y eso solo llaman todo lo demás, que estudian a todo el mundo, su modo de comportamiento y demás, y todo lo que publican, lo que no publican. Sí, lo que ve, lo que no ve. Con una sola búsqueda que tú hagas, ya ahí te quedas categorizado y te comienzan a mandar todo lo referente a eso. ¿Listo? Factores materiales y humanos en relación al primer factor, que es el que nos hablaba de los materiales y humanos. ¿Qué nos dicen eso? ¿Qué nos dicen esos factores materiales y humanos? ¿Cuáles son? Lo hablábamos por allá, al principio de ustedes los primeros semestres, cuando hablaban de la tierra, el capital. La tierra y el capital son factores materiales. ¿Qué nos dice? La tierra son todos los recursos naturales de uso en el proceso productivo: tierra, forestal, minerales, recursos acuáticos y similares. El capital son todos los bienes hechos por el hombre para facilitar la producción de otros, como las plantas y equipos de producción y distribución y los inventarios, así como la infraestructura a nivel privado o también ya sea a nivel público. ¿Listo? La formación tecnológica que ayuda a la invención y el desarrollo técnico, que a su vez aumenta la productividad de bienes y servicios. La cobertura informática con base de red e internet. La formación de capital impone diferir el consumo de bienes para consumirlos posteriormente en mayor cantidad y calidad. El dinero no es capital. Sí, entonces eso es un tema que debemos de tenerlo claro, que el dinero no es capital. ¿Sí? ¿Qué pasó con mucha gente que tenía mucho dinero? Y volvemos al ejemplo del vecino país, que tenía mucho dinero y de la noche a la mañana todos esos billetes, ¿qué pasó con esos billetes? Perdieron valor. ¿Qué pasó con todos esos billetes? Se volvieron nada. Hasta los regalaban aquí en los semáforos. ¿Sí? Billetes de 1.000.000 de bolívares. Para poderlo vender. ¿Listo? ¿Por qué? Porque comenzó, entonces eso. Entonces, el dinero no es capital. Entonces no lo decimos en este momento, no, pero a mí sí me hace falta mucho el dinero, sí, pero el dinero en estos momentos, si tengo poder, si el dinero tiene poder adquisitivo, pero si mi moneda llega a ser una moneda que no tenga poder adquisitivo, ¿qué pasa? No me sirve para nada. El dinero sirve como un simple medio de intercambio.
pero en realidad no es capital. El capital son las posesiones, los bienes. ¿Sí? La mano de obra y el empresario son factores humanos que ayudan para que se produzca y se reactiven los temas económicos. ¿Listo? Factores materiales y humanos, esto vamos a pasarlo aquí. El conflicto económico y la empresa. El siempre creciente número de necesidades a satisfacer originados por el aumento de la población. Entonces, cada vez que nuestra población está aumentando, se va necesitando y se van generando más necesidades. ¿Listo? Entonces, a medida que la sociedad va creciendo, se van generando más necesidades. Y esas necesidades identificadas pueden generar lo que yo les hablaba ahorita, lo que hablábamos al principio: crear yo mi emprendimiento y generar yo empresa. Porque las sociedades comienzan a crecer, y cuando las sociedades comienzan a crecer, comienzan a presentarse necesidades. ¿Listo? De pronto alguno de ustedes, de pronto algún familiar o algo por allá tiene una finca, ¿sí? Y anteriormente esa finca de pronto estaba por allá alejada, no había fluido eléctrico, ¿sí? Y todo era normal, ¿no? Iban allá, se divertían sin necesidad del fluido eléctrico, pues nada. Pero de un momento a otro llegó el fluido eléctrico. ¿Y qué pasó cuando llegó el fluido eléctrico? Enseguida ya la finca ya no podía estar con mechones. Ya se generó la necesidad que había que tener bombillos. Y ya se generó la necesidad que ya no se podía cocinar en leña. Ya había que tener electrodomésticos. ¿Sí? Y después esos electrodomésticos ya no podían ser los normalitos, sino que tenían que ser los más modernos. ¿Sí? Y después ya yo quería de que allá en mi finca ya también hubiese no solamente energía, sino que también hubiese internet. Y ya después no solamente internet, sino ¿qué más? Computadores y todo lo demás. ¿Listo? Entonces todo eso va generando todo, o sea, todo es una evolución. El aumento de la población, el mejoramiento de la calidad de vida, la costumbre, la moda y la propaganda masiva, el contrabando y la competencia desleal, la globalización de la economía. Contrasta con los escasos y limitados recursos que tiene la producción, creando un conflicto que podemos resumir en 3 preguntas. ¿Qué bienes y qué servicios y cuántos para poder satisfacerlos? ¿Sí? ¿Cómo debemos producir estos bienes y servicios? ¿Y para quién debemos producir estos bienes y servicios? O planteado de otra forma, ¿cómo distribuiremos los ingresos para que los consumidores potenciales puedan adquirir los bienes y servicios producidos? ¿Listo? Entonces, ¿vamos organizando bien la idea para llegar al control? ¿O vamos perdidos? ¿Vamos bien o no? Entonces, estas definiciones: empresa es una persona natural jurídica, pero eso ya ustedes lo conocen. ¿Listo? Las actividades económicas de las empresas: toda empresa lucrativa, ¿sí?, o no lucrativa, realiza actividades económicas, lo cual ocurre por transacciones al comprar, pagar, vender y cobrar bienes y servicios. Entonces todo siempre va a estar ahí. Yo vendo, yo compro, yo vendo, yo compro, ¿sí? Yo presto un servicio, lo cobro. Esas son siempre las funciones de una empresa. Transferencias al trasladar internamente dentro de la empresa bienes y servicios de una persona a otra, de un departamento a otro, de una división a otra. Decisiones operativas internas que originan cambios de políticas, de precios, corrección de errores y similares. Decisiones externas que pueden ser como cuando hay un cambio en el gobierno, cuando hay una nueva reforma tributaria, cuando viene una nueva que me afecte a mi empresa, como cuando nos subieron el IVA, ¿sí? O como cuando en la pandemia, ¿qué pasó con algunos productos? Les quitaron el impuesto, ¿sí? Entonces esas decisiones comienzan también
El tiempo a través de las acumulaciones y la depreciación, actos fuera de control de la empresa también nos pueden afectar, catástrofes, terremotos, inundaciones, guerras, ¿sí? Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta al momento de yo analizar la posibilidad de qué es lo que debo controlar y lo que no. Hay casos, hay riesgos que pueden ser fortuitos, que de pronto nunca pueden llegar a ocurrir, pero debo de tenerlos en cuenta. ¿Sí? ¿Qué posibilidad hay que mi empresa se incendie? Pensamos nosotros todos los días. Un ejemplo, Dios lo quiera, aquí en la universidad. ¿Qué posibilidades hay de que la universidad se llegase a incendiar? ¿Qué posibilidad hay? 1 en 1.000.000, ¿no? O de pronto, pero por ello, la universidad, ¿será que entonces no tiene un control referente a que si se llegase a incendiar? Lo tiene, tiene esas cositas. Por ahí. Y adicionalmente debe haber un seguro, ¿sí? Y deben haber ciertos mecanismos también internos que tiene la compañía en el dado caso de que ese caso fortuito, ¿sí? Que es un riesgo inminente, ¿sí? Que pueda ocurrir, pues un riesgo inherente que no podemos estar escasos a que nos llegue a pasar, ¿sí? Llegue a pasar, el impacto va a ser menor a que si no tiene una póliza, menor a que si no tiene toda esa tubería ahí